Buenas tardes con todos los presentes compañeros de las diferentes microredes que pertenecen a la red de salud Castilla con Decisiones La Unión. Le damos la bienvenida a la asistencia técnica sobre calidad. Vamos a presentar al licenciado Sandlino Luis Rojas Pauca, que es el coordinador de calidad de la Gerencia Regional de Salud. Buenas tardes, licenciado Sandlino. Le damos el pase para que dé usted inicio a la reunión. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha bien, señor Sandlino. Ok. Buenas tardes a todos los amigos de la red Castilla con Decisiones La Unión. Gracias por la invitación a participar de este evento. Primero, permítanme, expresarle mis condolencias a todo el equipo de la red, bueno, por la pérdida de 2 compañeros en el accidente que ya todos conocemos el día viernes. En segundo lugar, expresarles también mi reconocimiento y la iniciativa de la red al iniciar este ciclo de teleconferencias con la finalidad de que el equipo, de los equipos de gestión, tanto de la red, hospitales y microredes, puedan
empezar o continuar con su trabajo en el tema de gestión de la calidad. Bien, yendo al grano y para ya empezar nuestro tema directamente, bueno, el tema que nos han solicitado para el día de hoy, que es el sistema de gestión de la calidad. Queremos empezar o quiero empezar con dos preguntas que considero son fundamentales para toda persona que entra a trabajar en el servicio de calidad, ¿no? Y que ya las tienen en su pantalla. La primera es que queremos saber ¿qué opinión tienen ustedes sobre la decisión que ha tomado su jefe al elegirlos o encargarles a ustedes la responsabilidad de la conducción del sistema de calidad en sus CIPRES? Si la contestan en el chat, vamos a poderla contestar. Así muy simple nada más. ¿Qué opinión tienen? ¿Buena, mala? ¿Les gusta, no les gusta? Y en consecuencia va a haber otra pregunta, ¿no? Que está referida a cuál cree usted que es el criterio que utilizó su jefe para seleccionarlo a usted como responsable o coordinador también de gestión de la calidad. Así muy breve nada más, para empezar nuestra conversación. ¿Listo? Muy bien. Para todos, me imagino que esta imagen que estamos viendo en pantalla les debe resultar muy familiar, ¿no? Es de una película de Disney, ¿no? Que todos ya conocemos, que es el Kung Fu Panda. Pero hay una escena en la primera película, ¿no es cierto?, donde Po, ¿cómo se llama?, conversa con el maestro Wu Wei sobre cuando tenía problemas, si él era el adecuado o no era el adecuado para ser designado, ¿no?, el guerrero dragón. Y el maestro que le responde, le dice, ¿no? El ayer es una historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso es que se le llama presente. Y creo que ustedes al iniciar su trabajo en el tema de gestión de la calidad tienen la gran oportunidad de hacer o propiciar, impulsar todos los cambios que se requieren ahora en nuestro sistema sanitario. Y tenemos como marco toda esta problemática que nos ha generado la pandemia COVID. Y ustedes saben también que en las semanas anteriores el Congreso ya aprobó mediante ley la reforma del sistema sanitario. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para empezar con ustedes que inician el trabajo en el tema de gestión de la calidad a gestar esos cambios? Y no creo que las opiniones o la decisión que hayan tomado sus jefes al seleccionarlos a ustedes haya sido lo erróneo. Por el contrario, creo que es el mayor regalo que les pueden haber dado en estos momentos. Bien, con ese preámbulo vamos a empezar a continuar nuestra presentación. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? ¿No? Una pequeña introducción, vamos a revisar algo de la normatividad, los planes, o sea, cómo es que la unidad funcional de gestión de calidad del Ministerio de Salud planifica sus actividades y cómo nosotros lo hacemos también con las redes y ellos a su vez con ustedes. Luego, la conformación de comités, el porqué de la conformación de comités. Entendemos que la calidad no es un trabajo de personas únicamente, es un trabajo de equipos. Y justamente es una de las mayores debilidades que se viene observando a raíz justamente de la problemática de la pandemia COVID, ¿no? Y que se ha evidenciado en todos lados, que no hay equipos, el trabajo es aislado. Vemos que cada área viene trabajando por su lado, las instituciones igual, cuando en realidad todos somos un sistema unitario y debemos trabajar de manera armónica. Luego, los informes, vamos a ver un poco de la periodicidad, cuál es el contenido, ¿no? Y finalmente, algunos aplicativos que tenemos y que también los vamos a ir viendo en las sucesivas presentaciones los próximos días. Muy bien.
Como calidad, tenemos que ubicarnos qué es calidad, ¿no? Porque varias veces hemos conversado con el personal de salud, con coordinadores, directivos, y la opinión o el concepto que tiene calidad es muy diferente. Y esa falta de homogeneidad hace que justamente sea una de las raíces por las cuales nuestro trabajo no logra obtener los resultados. Empecemos dando la definición que plantea el señor Abedis Donavedian. Seguramente ya lo habrán escuchado mencionar. Es el famoso, un médico judío que ya falleció, pero que en su momento fue denominado el padre de la calidad en salud. Y él decía, ¿no?, que la calidad de la atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología en forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar sus riesgos, ¿no? Fíjense, maximizar la aplicación de la ciencia y la tecnología de tal manera que no se, o que se maximicen los beneficios sin aumentar riesgos. Y acá justamente lo que estamos viendo es eso. Queremos tener tecnología, pero no tenemos personal preparado en esa tecnología. ¿Y cuál es el riesgo que representa el uso de esa tecnología como un riesgo potencial al paciente? ¿Le va a ayudar? ¿No le va a ayudar? Esas son cosas que tenemos que valorar. No es el hecho de tener lo último en tecnología. Tenemos que saber sacarle provecho a los equipos, a las herramientas que tenemos en el establecimiento. Y lógicamente sí, en algunos ya habrá que renovarlos porque ya tienen larga data, pero eso también implica controles, ¿no? Hay que hacer monitoreo a esos equipos. Luego, continúan, dice que es el grado de calidad, es por consiguiente la medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgo y beneficio para el usuario. Fíjense, tiene que haber un equilibrio entre atención y riesgo. Y ahora lo que vemos, el tema justamente, si lo correlacionamos con lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿cómo va el tema de la bioseguridad? Nos quejamos de las EPPs, ¿cierto? La mayoría de personal de salud a nivel nacional se viene quejando sobre el uso de las EPPs. Pero ya hay un informe. Ustedes saben que la semana pasada, en estos días, hasta el día de ayer, ha estado un equipo de misión de China, ¿no?, visitando algunas direzas, no todas, y en esas visitas han recorrido por hospitales, establecimientos de salud. ¿Y cuál es la primera observación que han hecho ellos frente a este recorrido? Lo primero que han hecho, la primera observación es que el personal de salud no sabe utilizar las EPPs. Fíjense, no han hablado nada de equipamiento, de los respiradores, supuestamente que nos faltan. La primera recomendación es por qué el personal, ¿cómo se llama?, de salud se está contaminando. Porque el personal de salud no tiene un manejo adecuado, no manipula de manera adecuada los EPPs. Y si nosotros nos podemos hacer un análisis de causalidad, esto será porque, por efecto de la pandemia, no será porque el personal de salud durante tiempo no ha estado acostumbrado a utilizar las EPPs, a pesar de que se tenía. Tenemos que hacer un análisis muy serio sobre ese tema, ¿no? Y acá dos ítems que los pueden ver que dicen médica, y ahí cuando hablamos de médica no solamente nos estamos refiriendo al trabajo de los profesionales médicos, ¿no? Esto para aclarar. Nos hablamos específicamente, se refiere a este tema a la ciencia médica como tal, es decir, todo el contexto, ¿no?, del aspecto sanitario. Y cuando hablamos de usuarios también, no solamente nos referimos al paciente, sino también a sus acompañantes, ¿no? Porque hay niños que van con sus madres o padres, adultos mayores que van con sus hijos o acompañantes. Y también, sin dejar de lado a nuestros compañeros de trabajo, ¿no?, a los profesionales de la salud. Entonces, el tema de calidad tiene su fundamento y razón de ser en la calidad de vida, ¿no es cierto?
lo cual es una justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores sociales por lograrlo, ¿no? Por eso las recomendaciones que se vienen dando permanentemente desde que inició este proceso, ¿no es cierto? A la cabeza el presidente de la República ha empezado a dar recomendaciones. No vamos a decir si son buenas o malas, pero se han estado dando recomendaciones que, entre comillas, entendía que la población tenía que empezar a aceptar y a observar. Pero triste fue la respuesta, ¿no? Al observar que la población, con respecto a estas recomendaciones, las observaciones o la respuesta que se ha observado, no ha sido el adecuado y por eso, ¿no es cierto?, la cantidad que vemos actualmente, ¿no? Que ya los hospitales están desbordando su capacidad operativa, entonces, he ahí los resultados. Entonces, la calidad de la prestación es consecuencia de un derecho de la salud, ¿no? Por eso es que en el tema de calidad, mucho tenemos que hablar con el tema de derechos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el abordaje o cuáles son las dimensiones que tiene la calidad, ¿no? Tenemos que situarnos en tres aspectos: la técnico-científica, la humana y la del entorno. Con respecto a la técnico-científica, vamos a ver que hay algunos atributos de calidad que se están mencionando, ¿no? Como la efectividad, la eficacia, la eficiencia, la continuidad, la seguridad y la integralidad. Términos que para nosotros en salud, ¿no es cierto?, no son nada nuevos, pero sí es fundamental que empecemos a revisar cuál es la forma o cómo es que salud enfoca estos términos, justamente para empezar a estandarizar o homogeneizar su aplicación. Entonces, cuando hablamos de efectividad, empezamos a ver que se refiere al logro de cambios positivos, es decir, efectos en la salud de la población. Es lo que buscamos, ¿cierto? Eficacia. Cuando hablamos del logro de objetivos en base a cumplimiento de normas técnicas y administrativas, ¿no? Y aquí también empezar a conversar, a plantear, ¿el personal de salud cumple o no cumple las normas? ¿Cuál es la cantidad, cuál es el apego o la adherencia que hay al uso de las normativas? ¿O es que seguimos trabajando a libre albedrío, por experiencia propia, sin aplicación de la normatividad? Eficiencia, uso adecuado de los recursos estimados para un resultado, ¿no es cierto? Justamente estas guías de práctica clínica, esta normatividad habla de algunos procedimientos y también de los equipos o recursos que se requieren para dar una prestación de manera efectiva y de cómo estos equipos o recursos deben ser utilizados y en qué momento deben ser utilizados. Igualmente, cómo es que deben ser gestionados, ¿no? Es decir, si un equipo o un recurso tiene un plan de mantenimiento, tiene un plan de reposición, ¿se está observando esto o solamente pedimos, ¿no? Un caso patético es el que observamos frecuentemente. Esto está referido al tema de medicamentos. ¿Cuándo hacemos nuestros pedidos de medicamentos? ¿En qué momento lo hacemos? Lo hacemos cuando justamente hoy día estoy en mi consulta, estoy dando una atención y se me acabó. La pregunta es, ¿eso es así? ¿Se preveyó el abastecimiento, la reposición de ese insumo, de ese medicamento? ¿Se hizo el requerimiento con la debida antelación, preveyendo, justamente conociendo cuánto demora este proceso de reposición? ¿Mm? Fíjense, ¿eh? Continuidad es ¿no es cierto?, el proceso ininterrumpido, sin repeticiones, de esta prestación de servicios. Y acá tiene que ver con el tema justamente de la atención, de la integralidad, de la atención integral, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora en el tema del COVID, un paciente viene a un determinado momento, si es que ese paciente está con complicaciones, ¿no es cierto? Si el nivel de saturación está por debajo de 90, quiere decir que va a requerir oxígeno, entonces a ese paciente hay que conectarlo a una cámara de oxígeno. Si es que se complica, tiene que ver ya posiblemente a una intubación. Entonces, esta continuidad está garantizada, o en el caso de ustedes como primer nivel, la referencia, la continuidad de la referencia está garantizada. Nosotros cuando referimos, hacemos una
un control de la recepción de ese paciente que hemos referido, digamos, a un hospital, o solamente ya con enviarlo ahí, ¿no es cierto? Ahí terminó. No, nosotros tenemos como primer nivel estar monitoreando cómo está mi paciente que yo envié al hospital tantos, llámese Honorio, Goyeneche, o a su propio hospital de Aprao, en qué condiciones está, cuándo va a volver, para que se me haga la contrarreferencia y continuar con su proceso, si es que hay un proceso de rehabilitación o recuperación, ¿no es cierto?, que esto se dé. Entonces, fíjense lo que estamos mencionando cuando hablamos de continuidad. Seguridad, ¿no es cierto?, está referida a la forma en que se brinda el servicio, estructura y procesos, optimizando beneficios y minimizando los riesgos. Es decir, tenemos construido el proceso de atención. Cuando estábamos viendo, ¿se acuerdan el modelo de atención integral? ¿Qué es lo que se planteaba ahí? ¿No es cierto? Que el paciente tenía que venir cuando requería un determinado servicio, tenía que venir por admisión, ir a triaje, ¿no es cierto?, seguir una serie de pasos. Ese es el proceso. Y eso debería estar definido. El paciente no puede venir a un establecimiento a estar tocando puertas, ¿no?, que es lo que frecuentemente se observa. El paciente, desde que llega a admisión, en admisión tiene que brindársele toda la información con respecto a la prestación que está requiriendo. El paciente no puede estar deambulando por el establecimiento de salud, ¿no?, el doctorcito, doctorita, señorita, señor, ¿quién me puede ver esto? ¿Quién me puede ver lo otro? ¿No? La puerta de entrada de ese establecimiento es donde se le debe dar toda la orientación. Entonces, esto debe estar estructurado. Integralidad, ¿no es cierto? Nos referimos a que el usuario debe recibir todas las atenciones que su caso requiere. El paciente puede venir con un problema, pero si nosotros en la consulta identificamos otro problema, vamos a tener que también ayudarle a solucionar otro. Eso se refiere con la integralidad. No, solamente, señor, he venido porque le duele el estómago. Entonces, solamente a usted le voy a ver el dolor de estómago. Lo otro no puede esperar. Venga otro día. Eso se llama, si nosotros hacemos eso, se llama perder oportunidades. Conociendo cómo es la idiosincrasia de nuestros pacientes, nosotros no podemos perder la oportunidad si es que al paciente ya lo tenemos en el establecimiento de salud. Entonces, lo que hemos conversado hasta el momento está referido a los aspectos o a la dimensión técnico-científica. Con respecto a la dimensión humana, respeto a los derechos y la cultura de individualidad. Sabemos que no es cierto que nuestro país es un país multidiverso, de muchas culturas, de muchas lenguas, entonces tenemos que o debemos respetar esas creencias para en función de esas creencias nosotros ofertar, adecuar nuestro servicio. No es que el paciente tiene que adecuarse a lo nuestro, nosotros tenemos que brindar esa adecuación de tal manera que el paciente se sienta cómodo y tratarlo con respeto. Información completa, oportuna, veraz, entendida por el usuario y su acompañante. Al paciente le tenemos que hablar sobre su real estado de salud a él, y si es que él viene, sea el caso de un niño que viene con su mamá o su papá o con ambos, o de un adulto mayor, ¿no es cierto?, que viene con su hijo, o de una gestante que viene con su esposo, tenemos que darle información clara, de manera sencilla, no como muchas veces lo hablamos en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Empezamos a hablar con una terminología médica, después que el paciente no me entiende y sale más perdido del establecimiento. Eso genera rechazo en el paciente. Entonces, nosotros tenemos que adecuar, modular nuestro lenguaje para que los pacientes nos entiendan. Luego viene el interés por la persona, por sus percepciones, necesidades y demandas, hasta lo que es válido también para el usuario interno. ¿Cuál es la necesidad de nuestros pacientes? ¿Por qué los pacientes se quejan? ¿De qué se quejan? Nosotros como equipos de los establecimientos de salud, ¿nos hemos puesto a analizar eso? Tenemos que empezar a hacer análisis, ¿no? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué otros, si comparamos en nuestro ámbito de la red, por qué unos establecimientos paran llenos, que paran buscando a la doctorita tantos, al doctorcito tantos, o a la señorita tantos? ¿Por qué
esos consultores, ¿por qué tienen mayor demanda? Y otros consultores que brindan el mismo servicio no tienen esa demanda. ¿No será porque en ese consultorio hay un mejor trato, hay una calidez y en el otro no? ¿O de repente es que no se dejan entender los profesionales? No es, fíjense, no estamos cuestionando nuestra calidad profesional, sino cómo ofertamos ese, es decir, nuestro trato, cómo es que damos esa información. No podemos sesgar esta información. Y tiene correlación con el siguiente término, que es la amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención, ¿no? Con este tema del COVID, mucho se está hablando de empatía, pero tenemos claro nosotros qué es la empatía. La ponemos en práctica, esa empatía, entre nosotros mismos como compañeros de establecimiento. ¿Practicamos esa empatía? ¿Nos hemos puesto en el lugar de nuestros compañeros? ¿O solamente somos de los que decimos, no, es un problema, pero yo como yo soy de niño, ¿eh? Yo no tengo que hacer nada con el adulto, allá la compañera, o cuando no está, ¿no es cierto? Porque lógicamente vienen de su descanso y dicen, no, no hay atención, hoy día no se atiende el adulto mayor, no porque la coordinadora, la responsable o el responsable del adulto mayor no está. No, regrese usted de acá 10 días que él ya retorna. ¿Eso es así? Y con respecto a este tema de humanidad, por último, hablamos de la ética, ¿no? El tema de valores, ¿no? Es algo que nuestro país, lamentablemente, pues, ¿no? El tema de valores, de respeto, de responsabilidad, se encuentra muy venido a menos. Entonces, tenemos que empezar a hacer una revisión sobre esta temática y analizarla. Y con último término, que es, o la última dimensión, referida al entorno. ¿Cómo está finalmente nuestra infraestructura? ¿No es cierto? Tiene que haber un nivel básico, pues, de comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad, confianza, ¿no es cierto? Y eso se percibe. Qué bonito es llegar a un establecimiento pequeño, pero se nota, ¿no? Ahí se respira que un ambiente de cordialidad. Pero llegamos a un establecimiento moderno, si se quieren, con vidrios, con última tecnología, pero donde es frío, donde percibes que cada quien vive en su mundo. Entonces, no es así, ¿no? Imagínense cuando ustedes visitan a un familiar, a un amigo, qué es la percepción que tienen cuando llegan a esa casa, a esa vivienda, ¿no? Igualmente eso es lo que percibe la población cuando llega a nuestros establecimientos. Entonces también tenemos que darle una mirada a ese aspecto y empezar a trabajar, ¿no? Cómo lograr esa armonía, ese ambiente. Sí, tenemos problemas de infraestructura que nos falta, sí, es cierto, no lo estoy negando, ¿eh? Pero no solamente es cáscara, es el entorno, es el ámbito. Muy bien. El siguiente tema que vamos a revisar, y acá tenemos en la portada los tres o algunos de los documentos técnicos en los cuales tenemos que revisar y deben ser la Biblia, ¿no? Para todas las personas que trabajamos en calidad dentro del sector salud. La primera está referida a lo que es el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Fíjese el documento técnico aprobado con la RM 519 del año 2006. Fíjese, ya estamos en 2020, tiene 14 años, y si hacemos una pequeña encuesta, ¿cuántos lo conocen este documento? Creo en el 10% del personal, y eso sería mucho. Y también tenemos una política nacional de calidad en salud, igual, del año 2009, ¿no? Donde están todo que es, cuál es la visión que tiene el sector salud con respecto a calidad, cómo es que debemos trabajarla. De ahí hemos extratado este tema de las dimensiones, ¿no es cierto? Cómo es que debemos trabajarla, cómo debemos abordarla. Y acá tenemos al otro costado, tenemos la guía técnica de implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía, ¿no? Otro documento técnico que mañana lo vamos a revisar un poquito más a profundidad, ya cuando abordemos el tema de lo que es seguridad del paciente.
Para seguir revisando el tema de las normas, ahí está el sistema de gestión de la calidad, tenemos ahí las dimensiones que ya lo hemos revisado, un poco enfatizar en el tema de la seguridad, que es fundamental, recordar nuevamente, por favor, cuando hablamos de seguridad, llámese usuario interno y externo. La seguridad es para todos, siempre es de ida y vuelta. Pónganse en la cabecita ahora la imagen del COVID. Un paciente que viene con sintomatología tiene que venir con su mascarilla y nosotros también tenemos que tener una mascarilla. Y el uso de las EPPs es de acuerdo a la instancia. No todos van a utilizar todas las EPPs. El reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, ¿no? El decreto supremo 03, y acá esto está muy relacionado con el tema de lo que es la categorización, ¿no? Que nuestros amigos de servicios de salud han estado insistiendo y vienen insistiendo permanentemente con respecto a cuáles son los requisitos que deben de cumplir con respecto a recursos humanos, equipamiento y infraestructura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo tener? Si yo quiero ser un 1-3, ¿qué es lo que debo tener? ¿Qué dimensiones debe tener mi establecimiento? ¿Cuáles son las UPS que debe de tener? ¿Cuál es la cantidad de recursos humanos que debe de tener? No, sino como hemos venido creando establecimientos. Hemos venido creando establecimientos sin conocer, tener un diagnóstico sanitario real, verídico, de la situación de salud. Hemos hecho hospitales en zonas donde no había necesidad. Hemos hecho establecimientos 1-3 donde no había, donde solamente se requería un 1-2 o viceversa, ¿no es cierto? Sin revisar la normatividad. Y acuérdense, acá cuando hablamos de las dimensiones de la calidad, mucho tenemos que revisar las normas, y en calidad nosotros tenemos que ser muy apegados a la normatividad. Porque si no trabajamos en función a la norma, no vamos a avanzar, ¿no? Y lo que observan ustedes ahora, la población, el desorden que hay con respecto al COVID en la población a nivel de país. Cómo la zona norte, ¿no es cierto?, la zona de selva, cómo se ha desbordado. Ahorita Lima, ¿no? La Victoria, el desorden que hay. ¿Por qué? Porque la población no se ajusta a las normas. Pese a que se están haciendo la señalización, permanentemente se habla del distanciamiento, como la tendencia de la gente a estar pegada una tras otra. Eso es norma, ¿no? Y si eso nosotros lo llevamos a nuestro campo de salud, tenemos que hacer una reflexión muy sincera para ver cuál es nuestro nivel de adherencia a toda la normatividad que tenemos en salud. Luego, la Política Nacional de Salud, ¿no? Por ejemplo, ahí se menciona como ejemplo la octava política que dice reducir la ocurrencia de eventos adversos durante el proceso de atención de salud y atenuar sus efectos. La entiendo como estrategias la elaboración de planes locales e implementar mecanismos de información. Fíjense, reducir la ocurrencia de eventos adversos. Pero nosotros siempre trabajamos de manera muy reactiva. No somos proactivos. Cuando nosotros nos hablan de prevención, nos están hablando de proactividad. ¿Qué estoy haciendo para evitar? No tratar. Y ahí también tenemos que enfatizar las prestaciones que nosotros hacemos como primer nivel de atención. ¿Cuál es el objetivo? No es la prevención y la promoción en lugar de la recuperativa. La recuperativa es para el segundo y tercer nivel. Por eso es que en el primer nivel nosotros, con esa mirada recuperativa, nosotros queremos tener todo en un establecimiento de primer nivel y dejamos de lado nuestra labor preventiva promocional. Y esto no es así. Luego, seguidamente, tenemos la norma técnica de acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Ya también este tema de la acreditación de servicios de salud ya lo hemos trabajado en diferentes oportunidades, también como parte de este ciclo de capacitaciones lo vamos a abordar el próximo lunes, pero como un adelanto les puedo mencionar
que en el tema de acreditación lo que nosotros vemos es el funcionamiento. Es decir, la utilización de esos equipos, de esa infraestructura, de esos recursos humanos, ¿no es cierto?, que ya los dio la categoría, ¿no es cierto? Ya tengo un establecimiento 1.3, por ejemplo, ¿no? ALCA, es un 1.3. Entonces tiene que funcionar como tal. Y entonces tiene que utilizar o cumplir la documentación que están establecida para los establecimientos 1.3. No podemos ir que sea categoría 1.3 y solamente tenga los recursos, el equipamiento que corresponden a un 1.2. O tenemos hospitales, ¿no es cierto?, que son supuestamente 3.1, 2.1, y cuando los vamos les hacemos una revisión, a las justas llegan a un 1.4. Entonces, ¿cómo estamos funcionando? Y por eso las falencias que observamos ahorita. Porque en esas normas dicen, ¿no?, que tiene que haber un plan de reposición y mantenimiento. A ver, ¿cuántos tienen ese plan de reposición y mantenimiento? ¿Cuántos cumplen las normas de sello de disposición de residuos sólidos? ¿Cuántos cumplen las normas de disposición de bioseguridad? ¿Conocemos esa norma? ¿El personal la conoce esa norma? Entonces, eso es lo que vemos en estos aspectos. Como les digo, eso lo vamos a ver un poquito más detenidamente el siguiente lunes. Y lo que se refiere a la Política Nacional de Calidad, tenemos varios ejes en los cuales vamos a empezar a revisar. Ahora vamos a ver lo que está referido a los componentes del sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo es que funciona o cómo es que está diseñado este sistema de gestión de la calidad? Primero tenemos que ver la planificación. ¿Sí? Entonces, dentro de la planificación ya sabemos que hay un sistema, es decir, una organización que tiene una estructura, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y en la cabeza, el ente rector es el Ministerio de Salud, el cual diseña políticas, plantea estrategias, nos da objetivos, se plantea metas, es decir, a lograr, ¿no es cierto?, concluir un proceso anual, por ejemplo, ¿no? Hablemos del tema de la anemia, la mortalidad materna, el cáncer, ¿no es cierto? Ahí tenemos los programas estratégicos donde tenemos metas sanitarias que cumplir año a año, ¿no?, para disminuir, lógicamente, los estándares de morbilidad. Y a nuestro nivel también nos planteamos objetivos, desarrollamos planes de acción, ¿no es cierto? Y al nivel local tenemos el nivel nacional como ente rector, a nivel regional tenemos las direzas, jerezas y ahora las denominadas DIRIS, es decir, las direcciones de redes integral, que a propósito ya vuestra red está camino a eso. Vamos a iniciar el proceso de diagnóstico para empezar a desarrollar con ustedes las redes integradas en la red Castilla Conde Sobreville Unión. Luego tenemos las redes de salud, ¿no? Ustedes ya son una red. Tienen microredes, en vuestra red hay 8 establecimientos de salud que ahora con el marco de la política o de la reforma sanitaria, la denominación de establecimiento, ¿no es cierto?, ya cambió por el de IPRES. Luego tenemos el tercer componente, que es, creo, el eje de la calidad, está referido a lo que es garantía y mejora. Y cuando hablamos de garantía es justamente eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros o cuál es la mirada que le estamos dando nosotros para lograr esa confianza y que los pacientes, cuando vienen a nuestros establecimientos de salud, puedan acceder sin ningún recelo? ¿Qué garantías le damos nosotros de que ese paciente, cuando venga, no se va a complicar, no se va a contaminar? Le vamos a ayudar a resolver su problema. Y lógicamente, para lograr eso es la mejora continua. Entonces, como calidad, planteamos el tema de la auditoría de la calidad de atención, que ese es tema de mañana. No, pero como un adelanto, la auditoría tiene el objetivo de revisar el quehacer de los profesionales de la, en función de cómo es que registra su historia clínica. Otro, la observación directa. Vamos a ingresar, los equipos de auditoría de calidad pueden ingresar a las consultas a hacer trabajo de observaciones y ver cómo es que se está
prestando esa atención y si esa atención está o no está en función de su normativa, de su guía de práctica clínica o de su protocolo, del documento técnico que regule el trabajo en esa intervención. La acreditación, como hemos visto, es el funcionamiento del establecimiento, la adherencia a las normas técnicas, la seguridad del paciente, también hablamos de cirugía segura, de lavado de manos, ¿no es cierto? Hablamos también de lo que es eventos adversos y ahora último que el día viernes lo estuvimos conversando con los coordinadores de redes y hospitales, es que ya hay una RM que se plantea la conformación de un equipo de vigilancia, de utilización adecuada de EPPs en el marco del COVID, y donde calidad es uno de los integrantes de este comité. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Justamente ver cómo es que nuestros compañeros de salud, profesionales de la salud, técnicos, están utilizando estos equipos, si los están utilizando de manera adecuada o no, cómo va la reposición de estos equipos, su requerimiento, etcétera. Una serie de líneas que se tienen que revisar e implementar. Y lógicamente de todas estas revisiones van a salir no conformidades, ¿no? Se llama una no conformidad aquel desencuentro que existe entre lo que plantea la norma y el accionar que vienen haciendo los equipos de salud. ¿Sí? Supuestamente, pero como ejemplo, dice que en la historia clínica yo tengo que llenar el medicamento con su código, ¿cierto?, universal. Pero siempre ponemos el nombre del medicamento, no hay código. Entonces, eso es una no conformidad. O dice que en la historia clínica siempre debe haber firma y sello del profesional tratante y solamente hay un garabato. Esa es una no conformidad. Entonces, se van a plantear procesos de mejora. Frente a esas no conformidades se deben plantear procesos de mejora a manera de plan o de proyecto, dependiendo de la magnitud, ¿no es cierto?, con respecto al grado de riesgo que represente para los usuarios. Y evaluación de las tecnologías sanitarias, esto con respecto al uso. Y cuando hablamos de tecnologías, ojo, no nos referimos solamente a equipos electrónicos. Una tecnología, por ejemplo, es la historia clínica, el papelito. Ese formatito que llena la obstetra, ¿no es cierto?, su partograma, el odontograma. Esos son tecnologías sanitarias. O sea, fíjense que no solamente es papel, ¿eh? No es que vamos a ver el ecógrafo, la sala de rayos X, no, no, no. Partimos de todos esos son tecnologías, ¿no? Y por último tenemos el cuarto componente que está referido a la información para la calidad. Es decir, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan para la medición de la calidad? ¿Qué instrumentos utilizamos? Uno, por ejemplo, es la data del SIS, del GIS, y la analizamos con herramientas, ya nos podemos hacer análisis de causalidad, análisis de prevalencia, de comparación, mecanismos para la atención del usuario. Por ejemplo, medimos lo que es las colas. ¿Por qué hay colas en los establecimientos de salud? ¿Por qué la demora en una consulta? Los indicadores del sistema de gestión de calidad, que ya los vamos a ver en cada componente. Entonces, el sistema de gestión de calidad se plantea en el mismo establecer políticas y prioridades. Y para eso tenemos un Consejo Nacional de Salud, en el cual se analiza la política sanitaria, se reúnen todos los actores del sector salud. ¿Y cuáles son estos actores? El Ministerio, el Salud, las Fuerzas Armadas, policiales y los privados. Y algunas otras instituciones, llámese como colegios profesionales, y donde en una mesa empiezan a analizar o plantear alternativas con respecto a la problemática sanitaria nacional. Y eso también se hace a nivel regional y debería hacerse a nivel local. Diseñar estrategias, ¿no es cierto? Decimos que hay un Comité Nacional también de Calidad.
Y a nivel de vuestras redes también debe haber un comité local o comité de red de calidad, donde justamente empieza a analizar el tema o a ver esos temas de calidad. Innovar mecanismos y herramientas de gestión. ¿Las herramientas que tenemos actual funcionan? ¿Son prácticas conocidas por todo el personal de salud? Fíjense que la historia clínica ya es una herramienta que la tenemos hace más de 50 años, creo que desde que inició el sistema sanitario, pero ¿cuántos de los profesionales de la salud la utilizamos de manera adecuada? O ponemos pretextos para no llenarla. Y después, cuando nos solicitan información, empezamos a generar otras herramientas, ¿no? Empezar a duplicar, triplicar la información que debió estar registrada en un solo elemento, ¿no? Como ejemplo. Regular, es decir, nosotros como autoridad sanitaria estamos regulando las prestaciones de salud, estamos controlando, ustedes como red, como microredes, ustedes están regulando, están monitoreando el funcionamiento. ¿Cómo están trabajando los responsables de calidad? ¿Estos responsables de calidad están cumpliendo este rol? Las observaciones que se hacen, que realizan los diferentes comités o equipos, estamos monitoreando que se cumplan. Y finalmente, evaluar, ¿no? ¿Qué resultados hemos obtenido con todo esto? Y si no lo pude hacer, también decirlo, cuáles son las limitaciones que has tenido para cumplir. Y nosotros, en calidad, es lo que permanentemente recalcamos y conversamos con los coordinadores de redes y hospitales. Si yo no he podido hacer una determinada tarea o actividad, tiene que haber un porqué. Entonces, en ese informe tendrá que ponerse el porqué para analizarlo, ¿no? Porque esa es una limitante. No solamente es que no lo hice, por lo tanto, como resultado yo pongo, ¿no? No hay informe. Y cuando preguntamos, es que no lo hice, no hubo usted, entonces por eso no le envío informe. No, envíame el informe, dime por qué no lo has podido hacer. Justamente, ¿de qué manera te voy a ayudar o te podemos ayudar? Y si no lo podemos hacer desde la gerencia, consultaremos con el nivel nacional. Saben que este problema está ocurriendo en determinada red, en determinado establecimiento, estas son las limitaciones que tiene, ¿de qué manera le podemos ayudar? De eso se trata la calidad. Porque muchas veces nos hemos acostumbrado solamente como no lo hice, pues no lo reporta, ¿no? Pero no sabemos por qué. Entonces, fíjense cómo esto como resultado lo que busca es obtener una satisfacción del usuario, es decir, que el usuario salga del establecimiento con la visión, con la percepción de que le hemos ayudado a solucionar sus problemas. Y aquí no me voy a detener mucho en estos gráficos, solamente aquí quería mostrarles cómo es que se estructura, ¿no es cierto?, el tema, si hablamos ya en el marco de procesos, cómo es que se estructura un proceso, ¿no? Tiene que haber componentes de financiación, es decir, las fuentes son varias, organismos internacionales, públicos, ONG, seguros, privados. La prestación está a cargo de la salud pública, la salud de atención primaria, especialidades, cirugía, hospitalización, prevención y la provisión de recursos está referida al tema del capital humano, insumos médicos, hospitalarios, medicamentos, los proveedores de servicio y la infraestructura, ¿no? Y si queremos, vemos arriba, en el gráfico de arriba tenemos la estructura y acá hablamos de la gobernanza. Muchos seguro ustedes han escuchado hablar de este tema de gobernanza. Y gobernanza, la única entidad que hace gobernanza a nivel nacional es el Ministerio de Salud. Por eso se le llama ente rector. Las direzas, las redes, no somos entes rectores. Somos autoridades sanitarias, es decir, nuestro rol es hacer cumplir las normas. Nosotros adecuamos normas a nuestra realidad, pero no tenemos la facultad de dar normas. Nosotros utilizamos las normas para lograr objetivos. Entonces, por favor, mucho ojo con esos términos, ¿no? Porque en diferentes
llámese reuniones que he podido participar o asistir, he observado que el término gobernanza o de ente rector se usan distintamente, ¿no? Yo soy el ente rector, acá la gerencia es el ente rector es el Ministerio de Salud. Y revisen la ley, ¿eh? Ahí está explícitamente mencionado. El único que hace en rectoría, por lo tanto, desarrollo la gobernanza es el Ministerio de Salud. Con respecto a los, y bueno, en su cuestión decimos viendo el financiamiento, los recursos humanos, ¿no? Por eso es que el financiamiento llega desde el nivel nacional y llega a través de los seguros, ¿no? Que es una vía que se está planteada para el tema de la atención, en nuestro caso, ¿no? A través de los PPRs también tenemos alguna y que se complementa o debe de complementar para nuestro caso el financiamiento que recibimos del SIS. Ojo que no estoy hablando si es el financiamiento es el adecuado o inadecuado. Solamente estoy mencionando como vías de financiamiento que tenemos en nuestro sector. En el tema de procesos, vemos la accesibilidad física, la accesibilidad financiera, la accesibilidad con referida a la oportunidad, ¿sí? La longitudinalidad, es decir, tiene que ver con la continuidad de la prestación, lo que hablábamos temprano. Acá tiene la longitudinalidad, se refiere también a la referencia y la contrarreferencia. ¿Está garantizado eso? ¿Está bien definidas las redes de referencia y contrarreferencia? ¿Funcionan? Porque tenemos papeles muy bonitos que han costado hacerlo, pero a la hora de la práctica, esa referencia, esa norma de referencia, esas redes de referencia no funcionan. Es decir, yo termino despachando a los pacientes a donde sea, no donde deberían estar. La integralidad, es decir, ¿no es cierto?, a la satisfacción o atención oportuna para resolver la problemática sanitaria que en ese momento requiere el paciente, ¿no? Que ya lo hemos visto. Y la coordinación, justamente, la articulación, ¿no? Porque justamente el sistema de trabajo en redes es eso, articulación, coordinación, tanto interna, ya lo mencionábamos, en el establecimiento, ¿no? Por ejemplo, un niño que viene al establecimiento, viene al CRE, y resulta que ese niño tiene anemia, supuestamente debe ir a medicina. ¿Cómo está desarrollado ese proceso? ¿Lo tenemos ya desarrollado? ¿Cómo hacemos para garantizar que ese niño que vino y lo hemos identificado con signos de anemia sea atendido por el médico para que le dé su diagnóstico y posterior tratamiento? ¿Qué mecanismos hemos desarrollado en nuestro establecimiento para eso? ¿No? Como un ejemplo. Y finalmente los resultados, ¿no? Que están plasmados en términos de equidad, eficiencia y calidad. La política nacional de salud o de calidad en este sentido tiene 12 bases en las cuales se sustentan las actividades que vamos a desarrollar como sistema de gestión de calidad. Uno es garantizar el derecho a la calidad de la atención. Informa y rinde cuentas, ¿no? Por eso está demasiado la rendición de cuentas. ¿A quién? A todo nivel. Las redes tienen que rendir cuentas a la gerencia y la gerencia rinde cuentas, en este caso, al gobierno regional y el gobierno regional le rinde cuentas al ministerio. Del uso de los recursos, de los resultados sanitarios que nos planteemos, fomento y difusión de buenas prácticas, ¿no? Ahora en este marco estamos difundiendo cuáles son las prácticas de higiene, ¿no? Hablamos del lavado de manos, de los cuidados que deben tener los pacientes, cuáles son los cuidados que deben hacer para la prevención contra el COVID, los cuidados contra la anemia, etcétera, etcétera, etcétera. Promoción, producción del conocimiento científico y de calidad. Todo debe estar en función de revisado. No es que me parece, ¿no? Porque ahorita con ese tema del COVID, aprovechando que es un problema nuevo, hay sin fin de teorías y eso lo vemos acá rato en el Facebook, ¿cierto? Que bastantes profesionales salen a emitir su opinión, como dándolo como algo verdadero, certero, cuando eso es una experiencia.
que va a ayudar a formar parte del conocimiento científico, pero que no es todo el conocimiento científico y que no es determinante. Acuérdense cuando comenzamos el tema del COVID, prácticamente se comenzó a ciegas, y cómo poco a poco se ha ido haciendo ciencia en función a la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debemos ver. Y finalmente esto tiene que estar, pues, protocolizado, tiene que estar refrendado con una normativa por el ente rector. Asignación de recursos para seguimiento, evaluación y la aplicación de la política. Sí, pues, tiene que haber recursos para el tema de monitoreo, supervisión, capacitación. Y 6, y acá se ha señalado con rojo porque tiene que ver con la implementación de las políticas. Y estas políticas que están escritas en este documento, ¿están implementadas? Nosotros como coordinadores de calidad, de microredes, de hospitales, de redes, de establecimientos, ¿las conocemos? 7. Cumplimiento de normas y estándares de calidad. Conocemos, cumplimos y estamos y hacemos cumplir estas normas y estos estándares de calidad. 8. Gestionar los riesgos de la atención. Mucho también en estas últimas temporadas se ha hablado mucho de lo que es gestión de riesgo. Y mañana vamos a hablar un poquito más detenidamente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestión de riesgo? 9. Protección de derechos de los usuarios y trato digno. Y acá se ha señalado esto porque hay ya una entidad, ¿no?, que se encarga explícitamente o de manera expresa, ¿no es cierto?, del tema de la protección de los derechos, y es su salud, ¿no?, la Superintendencia Nacional de Salud, que para algunos prestadores se ha vuelto el cuco, pero que en realidad es otra entidad que forma parte del Ministerio de Salud, quienes tienen el encargo justamente de ver que nosotros como prestadores, también que somos parte del Estado, de qué manera estamos cumpliendo con los derechos de los usuarios, de qué manera los prestadores también públicos y de los otros subsectores, llámese Fuerzas Armadas y policiales, cumplen estos derechos. Y algunos me dirán, pues, ¿y qué es de los deberes? También se está trabajando con respecto a este tema, ¿no? Ya está por salir, o debió haber salido, pero supongo que por este tema del COVID se ha quedado en carpeta, pero ya estaba trabajada el tema también del cumplimiento de los deberes, que es otra de las variantes que un poco se ha descuidado, ¿no? En la 10ª política se habla de la garantía de competencias y protección al trabajador de los riesgos laborales. Y ya hay los comités de salud y seguridad en el trabajo quienes deben de encargarse. Nosotros debemos ver también cómo es que están trabajando estos equipos, ¿no?, e integrarnos a ese trabajo. 11. Asignación de los recursos para la gestión de la calidad. Ya lo revisamos en la introducción de esta presentación, ¿no? Por eso les decía esa pregunta, ¿no? Cuando les preguntaba su opinión, ¿qué opinaban ustedes con respecto al encargo que les habían dado a ustedes? Y si conocían ustedes cuál es la metodología o qué procedimiento había utilizado su jefe para seleccionarlos a ustedes como responsables de calidad, ¿no? Y ahí les puse 3 respuestas, ¿no? Posibles respuestas que hemos ensayado a lo largo de este tiempo de cómo se hacen, no, cómo vienen haciéndose la selección de las encargaturas. Uno es por meritocracia. Otra es por dedocracia. Y otra es porque me caes mal, ¿no? Esas son las teorías que se ensayan. Lo ideal debería ser por meritocracia, ¿no? Porque soy un profesional que cumple en las tareas que se me ha encargado, cumplo permanentemente los encargos, doy resultados, entonces por eso se me encargan nuevas tareas, ¿no?, para dar impulso. Pero, como les decía también, todo encargo nuevo que se nos dé, debemos verlo como un reto, como una oportunidad para seguir creciendo como profesionales de la salud. Y la última política, la número 2, está referida
al ejercicio y vigilancia de la atención con calidad. Que este es el eje de las actividades que venimos desarrollando en lo que es el sistema de gestión de la calidad. Y aquí, de manera gráfica, en esta lámina, les quiero presentar en la parte superior izquierda, ¿no? Aquí, cómo es que se debe dar el proceso de mejora continua. Y para ello necesitamos generar una nueva cultura organizacional. Si es que ya tenemos una antigua. Y si no, tenemos que generar una cultura organizacional. Y cuando hablamos de cultura, justamente se habla de consensos, de cómo es la manera de que este equipo se coordina o se articula para tener una mirada uniforme de la situación de salud de su ámbito. Y en función de esa mirada que ha sido consensuada, ¿no es cierto?, se van a aprender una visión, una misión, empezar también a trabajar en equipo, permanentemente coordinando. Lógicamente, lo que busca esto es desarrollar liderazgos. Ojo, no jefaturas, porque no siempre el jefe es el líder. Hay personas que sin tener cargos tienen influencia o tienen ascendencia sobre las personas que laboran en nuestras IPRES o en esos equipos. Entonces, y hay aportes. Entonces, justamente la idea es modular todo esto para empezar a generar mejoras. Y si a ello le sumamos que un proceso de gestión de la calidad, y acá ya les voy adelantando que esto se llama el ciclo de Denning, donde vemos acá, en primer lugar, la organización, y siempre partimos de una planificación, ¿cierto? Y es una planificación en base a los requisitos del cliente, es decir, del usuario. ¿Qué es lo que requiere el usuario? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita ese usuario? ¿Por qué viene ese paciente a nuestra solución? Entonces, en función de eso, yo debo hacer mi planificación. Luego viene el apoyo a la operación, es decir, el hacer. ¿Sí? Voy a hacer. Luego viene la evaluación de ese hacer. ¿Qué es lo que planteé? Lo que hice lo tengo que evaluar, ¿no es cierto? Y es lo que permanentemente nosotros hacemos. Por eso hay evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales. ¿Cuánto estoy avanzando? Y para eso tenemos indicadores de proceso, de resultado, que se miden en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, podemos medir la satisfacción del cliente o del usuario, los resultados que venimos obteniendo en el sistema de gestión de la calidad, es decir, cómo está el nivel de lavado de manos, el personal de salud, qué porcentaje del personal de salud, por ejemplo, se lava las manos de manera correcta, cuántos del personal de salud conocen los 5 pasos o los 6 pasos para el lavado de manos, en qué momento se lavan las manos. Y en función de eso podemos, ¿qué proyectos de mejora o planes de mejora se han planteado? Y esos planes se están efectivizando o solamente se han quedado en el papel. Y producto de ese análisis, volvemos, ¿no es cierto?, a arrancar. Planteamos la mejora y volvemos a rehacer, y ese es el famoso ciclo de la mejora continua. ¿Qué nos plantea dar como resultado? ¿O qué planteamos? Vamos a generar eso, una garantía de acceso. ¿Qué dice la norma? Que aproximadamente de la señal debe haber una señalización. Por ejemplo, debe haber una señalización de tal manera que el usuario pueda llegar de manera rápida al establecimiento. ¿Existe esta señalización? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, me tocó salir de supervisión, y esto lo hablo cuando recién ingresé al sector, me enviaron a determinados sitios a supervisar, me dijeron, tienes que ir a supervisar tal sitio. Yo llego no voy a decir dónde, y no sabía dónde estaba el establecimiento de salud. Entonces, no había una señalización para llegar a este salud, como ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos esta iniciativa, vamos a garantizar el acceso. Una de las variables del acceso. Garantía de oportunidad.
vamos a brindar una atención oportuna, es decir, cuando el paciente la requiera, ¿no? Y hablábamos de esto justamente cuando el paciente está en el establecimiento y mencionábamos el caso, por ejemplo, de los niños con anemia. Vino al CRET, la enfermera le hizo su tamizaje, le sacó su gotita de sangre y resulta pues que tenía una hemoglobina de 10, después lógicamente de aplicar el factor de ajuste. Es una anemia. Lo liga a medicina y resulta que en medicina no lo pueden atender. Entonces, ese que le dijeron que vuelva mañana, que vuelva más tarde, entonces, ¿dónde está la garantía de oportunidad? Ese paciente ya no va a volver. Entonces, perdimos la oportunidad. Garantía de protección financiera. Esto está referido a los recursos del SIS. Supuestamente los recursos del SIS están, ¿no es cierto?, garantizando que se den todas las prestaciones. Y lo que nos interesa a nosotros, la garantía de la calidad. Por eso lo hemos puesto con rojo. Esa prestación, ¿cómo se está dando al paciente? Se está dando en las condiciones que realmente lo requieren y eso lo vamos a poder ver en la historia clínica, ya les decía, observando cómo se da la prestación. Hay diferentes formas de ver que ya las vamos a ir conociendo poco a poco en estos días. Muy bien. Entonces, hasta aquí ha sido todo el marco, digamos, teórico, conceptual, normativo, en el cual trabaja el sistema de gestión de la calidad, o viene trabajando hasta esta fecha, el sistema de gestión de la calidad. Algunos de estos no, por ejemplo, la política está en proceso de revisión, no sabemos cuándo va a salir un nuevo documento. Eso como adelanto para ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que están viendo en pantalla ahora es la matriz. Vamos a empezar a revisar los criterios de programación de la matriz de calidad. ¿Qué actividades nos plantea el Ministerio de Salud que debemos desarrollar como sistema de gestión de la calidad al nivel de IPRES del primer nivel de atención? Dentro del componente planificación, fíjense arriba, ya acuérdense de los componentes. Planificación, ¿qué se nos pide? Tenemos que elaborar un plan de gestión de la calidad. En todos los establecimientos acá dice categoría 1.3 al 3.2. Entonces quiere decir 1.3, 1.4, 2.1, 2E, 3.1, 3.2 y ahora 3E, todos tienen que elaborar su plan de gestión de la calidad. ¿Cuál es la unidad de medida? Plan aprobado. Factor de concentración es 1, porque es un único plan. Y aquí tienen también la definición. Nos dicen que es un documento mediante el cual se establecen los antecedentes, justamente es toda la estructura, ¿no es cierto? Que debe tener un plan. Antecedentes, objetivos, actividades, tareas, que se correlacionan con las líneas de acción del sistema de gestión de la calidad. Entonces, ¿cuál es la fuente de verificación? ¿Qué es lo que les vamos a evaluar nosotros? ¿Qué les debe de evaluar la red? Que todos tengan su plan aprobado con resolución. Llámese jefatural o directoral según corresponda. ¿Cuál es la normativa que sustenta esto? La RM 519 del año 2006. Pues fíjense, hemos dicho arriba, ¿no?, que el sistema de gestión de la calidad lo que ve es justamente el cumplimiento de la norma. No hay nada que pidamos como calidad que no esté sujeto a una norma. ¿Qué indicador a nivel regional o cómo nos miden a nivel regional? Entonces, número de IPRES que cuentan con su plan anual de gestión de la calidad. ¿Cuántas IPRES tiene la red Castilla con Estudios La Unión? ¿53? 56 en total, señor Sandlino. Ok, gracias. Entonces, el indicador para la de red Castilla debe ser, ¿cuántos? Son en total, entre 1.3 y 1.4, 12 establecimientos. 12. Sí. Más un 2.1, 13. Claro, Entonces son 13. 13 sobre 13. Entonces, para que Susan, como coordinadora de red, apruebe este indicador, me tiene que presentar 13 sobre 13. Tiene que tener 13 planes
aprobados, ¿sí? Y ese indicador se encuentra en el marco de la sexta política de calidad. ¿Qué decía la sexta política de calidad? Implementa las políticas de calidad. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, lo que estamos planteando, lo que nos plantea la dirección, la Unidad Funcional de Gestión de Calidad del Ministerio de Salud, ahí está. Se implementan las políticas de calidad. Actividad número 2. Y esta actividad ya está relacionada con lo que es garantía y mejora. ¿Qué nos piden? Implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía en los centros quirúrgicos de los establecimientos 2 del segundo o tercer nivel. En vuestro caso, ¿a quién aplica esto? Al Hospital de Aplao. ¿Que forma parte de la red? Sí. ¿No es cierto? Entonces, acá tiene que tener la unidad de medida es informe, factor de concentración 2. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un informe semestral referida a cómo va la implementación de la lista de verificación de cirugía segura, que mañana lo vamos a revisar para que todos lo conozcan. Entonces, ¿cuál es la definición? Dice que es la aplicación de la lista de verificación de seguridad de cirugía en los centros quirúrgicos y de las encuestas de evaluación de la implementación de esta lista de verificación a cargo de un equipo conductor, ¿no? El hospital entonces ya sabe que tiene que tener su equipo de cirugía segura y este equipo es el encargado de evaluar el cumplimiento de esto. ¿Cuál es la fuente de verificación? Justamente las listas. Y es un checklist de 20 preguntas, ¿no es cierto? Donde se ve el antes, el durante y el después del acto quirúrgico. Y es más, ¿qué dice la norma? Que este checklist se le debe aplicar al 100% de las cirugías. Es decir, si el hospital de Aplao en el primer trimestre ha hecho, digamos, 30 cirugías, debe haber 30 hojitas, cada cirugía con su hojita, firmado y sellado por el equipo de cirugía, ¿sí? Donde se da conformidad o hay las observaciones, ¿no? Si se ha habido alguna no conformidad a los criterios que se solicitan en esta o en este checklist. ¿Cuál es la normativa que ampara el cumplimiento de esta actividad? La RM 1021 del año 2006. Y aquí tenemos dos indicadores que tenemos que cumplir como región. Número de hospitales del segundo y tercer nivel que aplican a esa lista. En nuestro caso, Arequipa tiene 6 hospitales, ¿no es cierto? Tenemos 3 hospitales del nivel 3 y 3 del nivel 2. ¿Cuáles son del nivel 3? Honorio, Goyeneche e Irén. Y del nivel 2, Aplao, Camaná y Majes. Entonces mi indicador debe ser 6/6, que han reportado de manera correcta su información o han cumplido, ¿no? Y eso es lo que tengo que ver. Y en su caso la red tiene que asegurarse que el informe que va a enviar el hospital cumpla con los requisitos que se establecen en la norma. Como digo, lo vamos a ver eso mañana. Y el siguiente indicador es número de hospitales de segundo y tercer nivel que aplican una encuesta de evaluación. Muy bien, acá en esta encuesta lo que les piden a los equipos de cirugía segura es que opinen, que analicen los resultados de estas encuestas, ¿no? Dice, ¿qué plantea o qué opina el equipo de cirugía? ¿Eso no es aplicable? ¿Es viable la aplicación? ¿Cuántas cirugías se han reprogramado? Una serie de datos con respecto a cuántas cirugías se han cumplido en el tiempo establecido, en la fecha de programación. Y esa encuesta se aplica también de manera semestral. Es una sola encuesta para todo el equipo, no es una encuesta por persona, es una encuesta para todo el equipo. Y esta actividad está en el marco de la octava política de calidad. 3. Implementación de registro, notificación y análisis de la ocurrencia de incidentes y eventos adversos en salud. Esta es otra actividad que está relacionada a la que es seguridad del paciente. Ya van 2, ya hemos visto cirugía segura y ahora tenemos la segunda con lo que es eventos adversos.
Igual son 2 informes, entonces quiere decir uno semestral. ¿Cuál es la definición de esta actividad? Es el procedimiento para el registro, notificación y el análisis sobre la ocurrencia de incidentes y eventos adversos. Para esto hay un aplicativo. Mañana vamos a ver la diferencia entre lo que es, no, pasado mañana que nos toca cirugía segura, ¿no? Seguridad del paciente. ¿Cuál es la diferencia entre incidente y evento adverso? ¿Es lo mismo? ¿Las implicaciones son las mismas? ¿Cómo se debe hacer este registro? ¿Por qué se debe hacer este registro? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Mañana lo vamos a ver. Perdón, el día miércoles. ¿Cuál es la norma que ampara esta actividad? La RM 727 del año 2019. ¿Cuál es el indicador? Número de establecimientos que reportan incidentes y eventos adversos sobre el total de establecimientos de salud. Y aquí lo tienen que hacer todos. ¿Por qué? Porque todos son establecimientos de salud. Entonces, si tiene 56 establecimientos, la red CCU, entonces va a ser, ¿cuántos reportan? 56 sobre 56. ¿Sí? Y frecuentemente no me van a decir que no hay. Sí hay eventos adversos, sí hay incidentes. Puede ser que el problema es que no lo haya, no los tengamos claro cuál es la definición, por eso es que no se viene reportando, pero de que ocurren y ocurren todos los días. 4. Implementación de la auditoría de la calidad de atención en los establecimientos. Igual, unidad de medidas informe, son 2 informes de manera semestral, al amparo de la RM 502 del año 2016. Igual tienen que reportar todos los establecimientos. En este caso, lo que es auditoría, como acá se tienen que conformar comités, lo ideal es que haya los comités de auditoría por cada IPES, pero conociendo las limitaciones de personal que tenemos en nuestra región y en vuestra red, lo que hemos acordado ya como equipo de calidad a nivel de la Jereza, con las redes de manera conjunta, es que estos comités de auditorías solamente se van a plantear hasta nivel de microred. Pero la red sí o sí tiene que tener. Y las microredes también. Eso lo vamos a ver el detalle, como les digo, mañana. Y tiene que haber un número de auditorías planteadas. Ya mañana también vamos a ver las metas, cómo es que se hace esta programación. Y eso también está en el marco de la octava política de salud. Con respecto a Ay, perdón. A ver. 5 y 6. Implementación de proyectos y acciones de mejora en base a la problemática identificada referente a las líneas de acción del sistema de gestión de calidad. Conversábamos líneas arriba o presentaciones arriba sobre que todas estas actividades van a generar resultados positivos o negativos. Van a generar conformidades y no conformidades. En doble, sobre estas no conformidades es que se tienen que plantear planes o proyectos de mejora. Por ejemplo, se me ocurre uno, colas. Los tiempos de espera en un establecimiento de salud están por encima de las 2 horas. Como ejemplo, no estoy diciendo que eso ocurra en su red. Entonces, es un tema que hay que plantear ahí, un proyecto de mejora o un plan de mejora. Y lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿por qué hay colas? Y al hacerme esa pregunta tengo que conocer cuál es el proceso de atención. ¿Dónde se inicia el proceso de atención? Se inicia en la admisión. Después, un paciente que llega a ese establecimiento, ¿a dónde va? Si es CIS, ¿a dónde va? Supongo que va a ir al CIS para ver si está habilitado o no está habilitado su CIS. Si está habilitado, va a ir a triaje y de ahí se va a ir a la consulta. Y cada una de esas etapas forma parte del proceso de atención y eso va a tener un tiempo. Y de ahí le va a salir el tiempo de espera. Y un paciente que es no CIS, ¿será el mismo el proceso de atención?
¿Cuál es la diferencia? Y los tiempos son los mismos, entonces eso es lo que vamos a medir. Entonces vamos a trabajar, ¿no es cierto?, en cada una de las etapas donde hayan los mayores tiempos. Y vamos a plantear alternativas. Y vamos a determinar por qué ocurre o ocurrió esa demora en ese tiempo. Si fue una eventualidad, es decir, fue un caso que ocurrió de manera espontánea que no es frecuente, o si es un hecho que se viene repitiendo de manera sistemática o permanente, ¿no es cierto? Y ahí vamos a plantear la alternativa. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos que implementar esos planes o proyectos de mejora. Es un caso, ¿eh? Y ahí, como le digo, hay N casos. Con toda la información que van a medir y van a ver que hay N casos para trabajar. Entonces, y eso está al amparo de la normativa RM 0295 del año 2002. Entonces, a nivel de regional, igual nos dice porcentaje de establecimientos de salud que implementan proyectos o acciones de mejora en base a la problemática identificada en cada uno de los establecimientos. ¿Cuántos establecimientos? 56 sobre 56. Mínimo lo que les hemos pedido a la red de salud es un plan por establecimiento. Conociendo de que la problemática es diferente y bastante, pero solamente les pedimos un plan. Actividad número 6, proceso de higiene. Fíjense que el tema de la higiene de manos, acá lo hacemos, acá la periodicidad es trimestral. Y a propósito, le estamos solicitando a la red que nos haga llegar su informe por el Día Mundial de Lavado de Manos. ¿Cuándo ha sido esto? El 5 de mayo ha sido el Día Mundial de Lavado de Manos. Entonces, para eso como calidad, nosotros elaboramos un informe de cuáles fueron las actividades que se para conmemorar o resaltar este Día Mundial de Lavado de Manos, que es diferente al informe que se hace del monitoreo o del cumplimiento del lavado de manos en los establecimientos de salud por parte de nuestro personal. Es diferente, ¿eh? Y esto está al amparo de la RM 255. ¿no? Igual nos piden el número de establecimientos sobre el total de establecimientos. Se verá sobre 56 para vuestro caso. ¿no? Y de ahí sacamos el porcentaje de cumplimiento. El 60%, 50% cumple con esta actividad. Perdón, ya me estaba saltando. 7. Implementación de las rondas de seguridad. Esta es una actividad que es también para el nivel hospitalario. Son 4 informes, es decir, uno trimestral. Esto lo vamos a ver el día miércoles más detenidamente. Igual, en vuestro caso, la red sería 1 sobre 1. El proceso de acreditación, en la actividad número 8, es la autoevaluación. Ojo, no es que todos tienen que acreditar, es solamente por el momento la norma lo que pide es que se autoevalúen, independientemente del resultado. Porque la calificación de resultados se obtiene es de 0 a 100 puntos. Como pueden obtener 0, como pueden obtener 100, 10, 20, 30, 40. El hecho, lo que se está pidiendo es que se autoevalúen y que, como esta es una medición que se hace de un año a otro, en ese año tienen que plantearse igual, desarrollarse planes o proyectos de mejora orientados a subsanar o mejorar estas no conformidades. Y finalmente la actividad número 9, que tiene que ver con la información, que es la que justamente va a dar los resultados de cómo va el sistema de gestión de la calidad y está referida a la satisfacción del usuario externo, es decir, cuál es la percepción que tienen nuestros pacientes, ¿no?, con respecto al servicio que nosotros les hemos brindado. Y esto se hace a través de una encuesta, hay toda una metodología para tomar una muestra, a un número seleccionado de personas. Ya vamos a ver los momentos cómo se hace esto. Es algo muy sencillo. Lo importante es aquí que se haga y que se mide. Y vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de hacerlo, tienen que haber acciones de mejora para solucionar esos problemas. Y como ven que el informe es 1,
porque es una actividad anual. La RM que sustenta esta actividad es la RM 527 del año 2011. Igual el indicador porcentaje de establecimientos que realizan esta evaluación. Hasta aquí son las 9 actividades, digamos, que tenemos de manera oficial que nos plantea la Unidad Funcional de Gestión de la Calidad del Ministerio. Pero por otro lado, tenemos otras actividades que no están aquí, en esta matriz, porque no son solicitadas por el ministerio, pero que nos han sido encargadas por la gerencia. Una está referida a lo que es, ya lo saben ustedes, el tema de lo que es las, ¿cómo se llama? La recepción de los reclamos de los usuarios. ¿Sí? Las PAUs, las plataformas de atención al usuario. ¿Y qué dice la normativa? Que hasta los establecimientos 1 y 3 tienen que implementar su PAUs y que el 100% de IPRES tienen que tener su libro de reclamaciones, ya sea de manera física o virtual. ¿Sí? Esa es una actividad. Otra actividad que ahora ya les comenté también al inicio que vamos a empezar a trabajar o vamos a conformar parte del equipo es de lo que es el monitoreo o la vigilancia del uso de las EPPs por parte del personal de salud. Y así van saliendo otras actividades que nos va encargando la gerencia según la necesidad. Puede ser de manera continua o por un periodo específico, ¿no? Eso creo que ya lo tenemos claro como servidores del sector, ¿no? Que eso puede ocurrir. Muy bien. Y aquí les quiero mostrar también un ejemplo de cómo es. También hay una matriz de evaluación. Fíjense acá, por ejemplo, ¿no? El criterio número 6. ¿Qué nos miden acá? La implementación del proceso de higiene de manos en los establecimientos de salud. Y acá, donde estoy señalando en la parte inferior de mi pantalla, dice porcentaje, establecimientos que implementan el proceso de higiene de manos sobre el total de establecimientos. Esto es del año pasado. Fíjense, al primer semestre, solamente el 50% de los establecimientos de salud a nivel de la región Arequipa habían implementado el proceso de higiene de manos. Fíjense, de 253 establecimientos que tenemos en la región, solamente 175, ¿sí?, habían implementado esta actividad. Y la otra mitad, nada. Y después nos quejamos de que me he contaminado, me he enfermado, porque hay las infecciones, etcétera, etcétera. Y al finalizar el año, de 50 subió a 70. Es decir, concluido el año pasado, solo el 30% de los establecimientos de la región Arequipa no cumplieron esa actividad. Y si les cuento cuáles fueron los resultados de esta actividad, se pueden caer patas arriba. Ni el 30% del personal de salud sabe lavarse las manos de manera correcta. Y eso ya es preocupante, ¿eh? Y si le sumamos un 30, ¿no? El 60% del personal no sabe lavarse las manos. Entonces ahí están las infecciones. ¿Por qué los pacientes se contaminan? Etcétera. ¿Por qué el personal de salud enferma? ¿No es cierto? Ahí empieza a abrirse ya el abanico de posibilidades de análisis. Siguiente, otro ejemplo. Acá tenemos el criterio de programación número 8, está diciendo lo que es autoevaluación. Y acá nos van pidiendo criterios de cumplimiento. 0 es cuando no lo hice. 1 acá nos dice, ¿no? 1, por ejemplo, a ver, vamos a revisar de manera rápida. 0 dice cuando no se ha organizado y aún no cuenta con el plan de capacitación del proceso de acreditación. Es 0. Me voy a poner 1 cuando cuenta con el listado oficial de los equipos de acreditación y evaluadores internos. Ya, quiere decir que yo como gerencia, porque este es de la gerencia, no lo tengo el de su red. Yo como gerencia, el primer semestre sí he tenido ese listado. Cuenta con el listado oficial de los equipos de acreditación, al primer semestre no tenía eso. Pero al fin de año sí cumplí ese criterio, por eso tengo 2. Pero resulta que yo el primer semestre ya debería haberlo tenido esto, todo completo. ¿Ok? Por eso me baja el puntaje. Porque no ha sido, cumplí, pero no lo cumplí de manera oportuna. Fíjese que en calidad ya nos están viendo.
Cumplimiento, sí, cumpliste, pero me lo entregaste tarde, entonces te hago puntos. Entonces, fíjense cómo nos evalúan. El cumplimiento de manera oportuna. Por eso nosotros con los coordinadores de calidad ya hemos hecho un cronograma, ya saben en las fechas en que tienen que llegar la información. Llegó su informe, pero después de esa fecha ya saben ya que se les va a bajar puntos o ya el aplicativo nos va a bajar puntos. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en consideración. Eso es calidad. Así como les pedimos nosotros oportunidad a ustedes en el momento de la atención, también tiene que haber oportunidad en el momento de remisión de esa información. Y así tenemos varios criterios, esto como ejemplo. Y finalmente, esta es la hojita final de resultados. ¿Cómo está el porcentaje de cumplimiento en cada uno de los 9 criterios? ¿No? Por ejemplo, lo que es el plan de gestión de calidad, 70%. En lo que es la lista de verificación cirugía segura, 50%. Implementación de eventos adversos, 50%. Auditoría, 40%, que es el más bajo. Implementación de proyectos de mejora, 60%. Higiene de manos, 70%. Rondas de seguridad, 60%. Autoevaluación, 50%. Información de satisfacción, 60%. El promedio de todo eso nos da un 56.67. Ese es el calificativo de la región Arequipa. Y eso es resultado del producto de la información que todos los establecimientos deben enviar a la región. Es decir, para que acá sea un 100%, quiere decir, como ya lo hemos visto ustedes, que todas las IPRES deben enviar su información, en este caso su red y su red de la gerencia, de manera completa con lo que se solicita y en el momento correcto. ¿Ok? Bueno, Susan, hasta aquí la presentación. En los minutos que nos quedan, de repente podemos conversar o algunas preguntas que tengan a bien hacer los compañeros. Gracias. Gracias, licenciado Sandino. Sí, como le comentaba, casi la totalidad de los responsables de calidad son nuevos. Entonces, las fechas establecidas para la entrega de lo que son los informes, realmente nos gustaría que nos puedas volverlo a socializar para hacerles alcance a ellos. Ya, a ver, de lo que es el primer trimestre, a ver, entonces enero, febrero, marzo, el informe ya debió haber llegado en abril. Y hablamos de los 10 primeros días del mes siguiente. Ese es el acuerdo que ya tenemos o que ya venimos manejando ya hace bastante tiempo con los coordinadores de calidad de todos los niveles, llámese redes y hospitales. Si es el semestral, entonces el semestre termina en junio, el informe debe llegar hasta el 10 de julio. ¿Por qué? Porque en esos 10 días, o hasta 10 días debe llegar, yo tengo 10 días más, porque a mí me dan hasta el 20, tengo 10 días para revisar, y si es que les falta algo, yo los llamo. Falta esto, corrige, por favor. Entonces, me da ese tiempo para mí para corregir con ustedes, porque entiendo que puede haber omisiones, o que recién les llegó, entonces podemos manejar eso. Entonces, mis informes como gerencia regional, como gerencia Arequipa, deben estar el 20 de cada mes del mes siguiente, terminado el periodo, el 20 del mes siguiente, deben estar ya en el Ministerio de Salud. Ya en Lima, no deben estar siendo, ya deben estar en Lima. ¿Qué quiere decir? Que yo, a más tardar 3 días antes del 20, ya tienen que haber salido de la gerencia vía courier a Lima, ¿no? Como es la forma como hacemos los informes, para que los reciban. Y lo validan cuando tienen el sello de recepción de mesa de partes. No es que me lo enviaron por correo electrónico, porque también, al igual que ustedes, lo envían por correo electrónico. Tiene que tener el sellito de mesa, porque eso es en la vía oficial. Todavía no se ha diseñado otra mecánica. Probablemente, por efectos del COVID, se está viendo ese tema, ¿no?, de las mesas de partes virtuales, de repente cambia la metodología. Pero lo que tenemos establecido hasta este momento son ¿no?, lo que todavía es el papelito, ¿no? Entonces, eso sería, por favor, chicos, mi recomendación. Bueno, entendemos que este año hay una situación especial, ¿no?, por efectos de la pandemia, los establecimientos se cerraron, entonces todavía estamos en el tiempo, podemos enviar los informes, ¿sí? Pero ya hay, por ejemplo, ya saben los coordinadores que ya Lima me está pidiendo el informe del 5 de mayo,
¿no es cierto? El informe de lavado de manos por el Día Mundial de Lavado de Manos. Ya conversé con Susan, dice que ya los tiene, entonces imagino que debe estar consolidando, que en esos días debe llegar su informe de red. Y también no se olviden que tienen que haber hecho el informe del monitoreo del lavado de manos del primer trimestre. Ya está todavía estamos por terminar el segundo trimestre, pero del primer trimestre también ya debe llegar con las mediciones que se han hecho. ¿Alguna pregunta más, por favor? O los compañeros que quieran preguntar a través del chat, con todo gusto. Aló, Cotahuasi. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Lo escucho. Licenciado Sandrino, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas Un tardes. saludo desde Cotahuasi. Sí, dígame, lo escucho. Buenas tardes. Con todo lo que es de calidad, con la información también de calidad, en todo caso, también la gerencia evalúa esto para también Sí, dígame, se está entrecortando su señal, pero por favor repítame la pregunta. Cotahuasi. O si lo puede escribir por el chat, por favor, porque de repente es problemas por su internet, que no por se ejemplo, puede que son escuchar bien. Si lo puede escribir por el chat trabajadores. también, con todo gusto. Tiene 2 trabajadores, ¿no? Para garantizar los 30 días del mes necesito 300, son 360 horas. Cada ¿Correcto? trabajador trabaja 150 horas más 150 son 300 horas, hay 60 horas de déficit, ¿no? Uh-huh. Solo 2 trabajadores. Entonces, es con esta información que dan los puestos de salud, las microredes, no sé si la red o la gerencia regional de salud también evalúa para mejorar, porque no solamente es una cuestión pues, de nosotros, ¿no? Como estabilidad en salud, de que Correcto. podemos mejorar, porque si queremos, hacemos la autoevaluación y queremos acreditar, por ejemplo, pues, Uh-huh. Sí, sí, vamos a tener sí. siempre déficit, ¿no? ¿Y de qué Sí, sirve un sí. año hacer autoevaluación y otro año lo mismo para que sea lo mismo, cuando debe haber una política en la cual se quiera mejorar los servicios de salud? Correcto. Sí. Fíjense que las herramientas, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, ¿no? Creo que ha quedado pendiente todavía el tema de lo que es el análisis de brechas, que ya ha habido capacitaciones el año pasado para que las redes puedan plantear justamente sus brechas. Otra herramienta que se ha planteado a partir de este año es ya con la implementación del ECALI, ¿no es cierto? Que todos los profesionales de la salud empecemos a registrar nuestras programaciones. Porque están saliendo, por ejemplo, en un caso que ya es conocido, que en el Honorio Delgado, que le faltan 1000 y tantos profesionales de la salud. Eso es por un lado. Pero por otro lado, cuando nosotros empezamos a ver la información, vemos que la producción o la productividad es muy baja, que las horas de los 25 turnos, que de acuerdo a norma deben cumplir los profesionales, no cumplen ni 10. Hay 15 turnos que no están. Y que hay cambios de turnos, cambios de guardias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso acuérdense que ahorita hay una norma, que se les ha pedido, y creo ya la Red Castilla ya lo implementó, que ahora la programación es por hora, ¿no es cierto? Y esa programación de hora es la que tiene que estar registrada, o tenía que estar registrada, no sé si lo habrán estado durante todo este tiempo de la pandemia, se habrá estado registrando en el ECALI la programación y el cumplimiento de estos turnos. Entonces, hay diferentes herramientas que se están utilizando para determinar de manera efectiva cuál es la real brecha que tenemos. Pero el trabajo es justamente que en todo nivel empecemos a revisar esta información. Todo lo estamos viendo. Y eso también, si nosotros lo tenemos, les va a ayudar a las jefaturas a sustentar mejor sus pedidos. Porque muchas veces decimos, me falta gente. Perfecto. Nadie niega eso. Pero a la hora que empezamos a sustentar,
no estamos haciendo los sustentos correctos de esa brecha. Solamente digo, me falta gente, pero en Lima el ministerio empieza a preguntar y el MEF empieza a preguntar ¿cuántos? ¿Para qué? Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos? ¿De qué tipo? ¿Para hacer qué? ¿Y qué resultado va a obtener? Se dio el caso, por ejemplo, que una red dijo, me faltan médicos. ¿Cuántos? 2 médicos. Uno para cumplir y uno para cumplir 2 horas. Un médico para cumplir 2 horas y las otras tantas horas, ¿qué va a hacer? No, ya veremos qué le damos. No es así. Eso no es una optimización correcta. Entonces, esas cosas quitan fuerza a nuestros pedidos cuando los planteamos. Entonces, por favor, justamente es la mirada que tenemos que darle de manera orgánica como institución. Cuando tengamos reuniones a nivel de red y las redes con la gerencia, tengamos todas las armas y todos, por favor, podamos hablar el mismo lenguaje, de tal manera que cuando los equipos vayan a sustentar al nivel nacional, estén hablando de manera coordinada, de manera armónica y todos presenten el mismo sustento. Entonces, como ven, las herramientas de calidad nos van a ayudar a eso, que no son todas, son parte y hay otras herramientas también. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No se preocupen, las diapositivas sí se las vamos a enviar a Susan para que las difundan, ¿no? Si no, no tendría objetivo hacer una presentación de este tipo. Entonces, ¿los puestos de salud 1.1 y 1.2 realizan plan de gestión de la calidad o no? La norma no lo exige, ¿no? Como hemos visto, la norma no lo exige. Pero si ustedes lo meditan por conveniente, eso ya coordínenlo como red. Pero que tienen que hacer actividades, sí tienen que cumplir actividades. El hecho de que no hagan su plan de gestión de la calidad como 1.1 y 1.2 no quiere decir que no van a hacer auditoría, no van a hacer satisfacción del usuario. Sí las tienen que hacer cuando les corresponde. ¿El plan de gestión de la calidad es a partir de los 1.3 hasta el 3.2? Sí. Bueno, acá creo ya nos repite el doctor sobre la pregunta que hizo sobre recursos humanos. Hablamos de lavado de manos y nuestro establecimiento está malogrado, el laboratorio no funciona. ¿Ya? Si revisamos, por ejemplo, con respecto a esta pregunta, dice el laboratorio no funciona. Si revisamos nosotros los estándares de acreditación con respecto a lo que es infraestructura, nos dice que tenemos que hacer un plan de reposición y mantenimiento, ¿correcto? Ahí se tiene que plantear esas cosas. Aparte, somos clase. Entonces, ¿cómo se están gestionando los recursos para subsanar esta no conformidad? Que dice, no sé, acá dice que el lavatorio está mal, no sé si estará roto, será la llave o todo el lavatorio. Entonces se tiene que prever, justamente, esa es la idea, justamente para eso hay un equipo de gestión. Correcto, nos están las herramientas de previsión, de planeamiento que se tienen que dar, porque si eso no se evidencia, eso no sale como un problema, no se va a solucionar y nunca me va a llegar los recursos para esas cosas. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, al parecer, licenciado Sandino, no hay ninguna otra pregunta. Pues, agradecerle, licenciado Sandino, el día de hoy por la primera sesión que se ha trabajado y invitarle para el día de mañana, para nuestra segunda sesión, que es auditoría de calidad a las 15 horas. Entonces, agradecemos la participación también de nuestros compañeros de los diferentes establecimientos de salud. Y entonces nos estamos despidiendo. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado Sandlin. Hasta mañana, Susan. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.